Hola, muy buenas. Te quiero ofrecer algunas pistas para leer el texto de Nicodemo con provecho, ese encuentro entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo es un notable de Israel, es un noble, un fariseo de importancia, y va a encontrarse con Jesús de noche. Probablemente este de noche quiera decir que, que Él está en la noche y que Jesús es la luz. Eh, en la marcha del diálogo vamos a percibir cómo para Nicodemo no hay una decisión eh, bien compacta de querer salir de la noche. Hay como un tímido intento. Es un hombre bueno, es un hombre humilde. Jesús le va a dar unos retos bastante importantes, unos desafíos, y él se va a bancar todas las cosas que le va a ir diciendo Jesús, pero le cuesta dar el paso de una conversión, de un giro importante en su vida. Mira, vamos leyendo y vamos comentando al mismo tiempo. Está el capítulo tercero del libro según San Juan y del Evangelio según San Juan. Y vamos a leer desde el versículo primero hasta el 21. Comienza así. Había una persona, uno de los fariseos, llamado Nicodemo, un gobernador de los judíos, o un notable de los judíos. Fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, pues nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está en él. Aquí hay un primer reconocimiento hacia Jesús, lo cual significa un gesto de sencillez, de humildad, de apertura. Va a hablar con este Jesús. eh, Revela que no es el único, sino que también hay otras personas que están en esta sensación, en esta actitud hacia Jesús, otros notables, otros fariseos, eh, y él es como el vocero, el que se animó. Podemos pensar que una serie de notables judíos estuvieron charlando sobre esa realidad que es Jesús y lo veían como atendible, como una persona que verdaderamente podía venir de Dios. Y lo ven a través de los signos que hace. Los signos que había hecho hasta ese momento eran dos. Había, primero de todo, transformado el agua en vino en las bodas de Caná. Y después había expulsado a los vendedores de palomas del templo. Continúa el texto. Jesús le respondió: en verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios sin nacer de nuevo de lo alto. Entonces Jesús le hace una propuesta para que transforme su vida de modo drástico, que nazca de Dios. Nacer de lo alto para los judíos era algo bastante claro, era nacer de Dios. El texto que estoy siguiendo, que es de este especialista, que te ofrezco también algunos apuntes de él en la página del EVA, el Evangelio de Juan según Francis Moloney, que es un notable estudioso de San Juan. Y dice: nacer de nuevo, nacer de lo alto. Jesús le está proponiendo un giro importante, que ya no tome las leyes como hacían los fariseos, que el modo de estar seguros con ellos mismos y con Dios era el cumplimiento de las leyes. Ahora Jesús le hace una propuesta un poco enigmática, le dice: tenés que nacer de lo alto, de nuevo. Nicodemo le dice: ¿cómo uno puede nacer siendo ya viejo? El viejo pícaro, en vez de tomar la palabra que claramente indicaba nacer desde Dios, prefiere quedarse con esa otra palabra, nacer de nuevo, para embarrar la cancha. Entonces lo presenta como: soy viejo y vos me estás diciendo que tengo que volver al seno de mi madre. Jesús no había dicho nada de eso y con toda probabilidad él se había dado cuenta que era así.
¿Se puede entrar otra vez en el seno materno y volver a nacer? Jesús recoge el pañuelo, o si querés, Nicodemo le dice quiero retruco y Jesús le va a decir quiero vale 4, porque le devuelve el desafío. Jesús respondió, en verdad te digo, nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer del agua y del Espíritu. El agua quería decir el bautismo. Ellos estaban acostumbrados y reconocían como venido de Dios el bautismo de Juan, Juan el Bautista, el primo de Jesús, el que tenía por madre a Isabel y a Zacarías. Ese es un bautismo del agua, un bautismo de conversión. En cambio Jesús dice que no alcanza el bautismo de conversión, que es necesario un bautismo también del Espíritu. El conocimiento que tenían los judíos, el pueblo de Israel de Dios, se va ensanchando, se va ampliando. Hay una vida en el Espíritu, no solamente en las leyes, en el cumplimiento de las leyes, como estaban acostumbrados. Continúo. Pues lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. En el Evangelio según San Juan, la carne son las posibilidades, las fuerzas, las energías humanas que sin Dios tienen un techo, tienen un tope, no pueden pasar de ahí. El Evangelio de Juan siempre pone la carne no como algo malo, pero sí como algo necesitado de la gracia de Dios para que se planifique, para que se realice. No te sorprendas porque te haya dicho que tenés que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y entonces Jesús, para mostrarle lo inaferrable, lo no seguro, lo no controlable, todo eso era lo que quería Nicodemo. Nicodemo quería controlar la obra de Dios, quería controlar la vida que Jesús le proponía, quería vivir con las leyes porque ahí se sabe bien lo que está permitido, lo que está prohibido. Habrá que discutir sobre las más importantes, pero las cosas están claras. Jesús le propone trascender esto y vivir en libertad, vivir en el Espíritu. Más adelante lo vamos a ver, por ahora no está el tema, pero vivir en el amor. Y para eso le da la comparación con el viento. Acá hay un juego de palabras porque en hebreo ruach quiere decir viento y quiere decir también espíritu, quiere decir soplo. Por lo tanto, hay una comparación entre el espíritu y el soplo, el viento. El viento lo sentimos, sabemos que es real, es concreto, viene de algún lugar, va a otro lugar, pero no sabemos de dónde y a dónde. Jesús le dice, así también es la gente que vive del Espíritu de Dios. Nicodemo, que no quiere entender, si hay algo que tiene claro Nicodemo es que no quiere entender, va a preguntarle a Jesús, amaga, aparenta querer entender, pero en la práctica busca todos los obstáculos. Y no son preguntas para profundizar, sino son preguntas para desviar el tema, para que no ocurra lo que él teme, que es un encuentro con Dios en libertad. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, eres maestro en Israel y aún no entiendes esto. ¿De qué te sirvió toda la tradición? ¿De qué te sirvió ser hijo de Abraham, hijo de Moisés, conocer las leyes, escuchar la palabra todos los sábados en la sinagoga, meditarla, orarla, si no te animás a dar un paso más? Querés quedarte en lo aferrado, en lo conocible, en lo que conoces hasta ahora. En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Acá podemos adivinar que no es solamente Jesús el que está hablando, sino es Juan y su comunidad. Cuando dice hablamos, nosotros hablamos, ahí es la comunidad de los discípulos creyentes en Jesús.
te invito a recordar que los evangelios no fueron escritos al dictado mientras Jesús hablaba. Había un perito estenógrafo que iba escribiendo rápidamente las cosas que decía Jesús, consignándolo todo, una especie de secretario. No, todo se escribió muchísimo tiempo después, 20, 30, 40 años después, y refleja la vida de la comunidad y también las tensiones que había entre los primeros cristianos y los judíos. Nosotros sabemos, son los cristianos, los seguidores de Jesús, la comunidad de Juan. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Juan vio a Jesús muerto y presenció, lo acompañó las visitas del Jesús resucitado. Vio la tumba vacía y transmitió ese testimonio a su comunidad. Si te he hablado de cosas terrenales y no me crees, ¿cómo podrás creer cuando te hable de las celestiales? Acá la cosa parecería que se complica todavía más para Nicodemo, porque Jesús estaría hablando de las cosas terrenas cuando le habla de ese cambio de actitud, ese no vivir con lo seguro, ese abrirse a la libertad en el espíritu, el no vivir aferrado a las leyes, que tienen su valor, pero no tienen que esclavizarte. Y ahora le dice, no me estás entendiendo cuando te expliqué todo eso, ¿cómo me vas a entender cuando te explique las cosas de arriba, las celestiales? Y acá con esto, lo celestial, lo de arriba, Juan, están haciendo un juego de imágenes, porque arriba va a estar Jesús cuando esté en la cruz, y arriba es la vida que viene de Dios. Y esta ambigüedad que va a recorrer todo el Evangelio según San Juan está a propósito, es voluntaria, para que no separemos la vida de Dios de la cruz de la vida de Dios. Y entonces va a citar un texto que es conocido para los judíos y por supuesto para un maestro de la ley como Nicodemo, que es en el Antiguo Testamento cuando el pueblo que peregrinaba en el desierto lo picaron serpientes venenosas. Moisés hizo levantar una serpiente de bronce que todos los que miraban esa serpiente, según la palabra de Dios, quedaban curados. No nos vamos a meter ahora en la explicación de ese texto que es bastante complejo, quedémonos simplemente con el símbolo, que eso es lo que quiere Juan. Así como en el desierto estuvo la serpiente levantada para que quienes la miraran tuviesen vida, recuperaran la salud, así también ahora quien mira a Jesús en la cruz, quien lo mira con fe y descubre que ahí hay un mensaje del amor de Dios, esa persona se cura. Nicodemo está diciendo, no me entendiste cuando te expliqué la libertad en el espíritu, ¿cómo me vas a entender ahora cuando yo te hable de que el Hijo del Hombre, que el enviado de Dios, que el mensajero de Dios va a tener que enfrentar la cruz? Se te va a poner más difícil todavía. Y cuando te diga que esa cruz tiene que ver con las realidades divinas, tiene que ver con la voluntad divina, que lo divino no es algo etéreo o sin compromiso con el mundo, sino que lo divino es un Dios que se compromete con la historia de los hombres. Continúo. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que ha bajado de él, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. El que mira a Jesús tiene vida eterna. Los judíos que miraban la serpiente de bronce se curaban y recuperaban la vida. Ahora, mientras los judíos tenían una vida para los judíos peregrinos, ¿no? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, peregrino en el desierto en la tierra prometida,
ellos recuperaban la vida de la tierra, podían continuar la vida de la tierra, podían continuar la marcha en la historia. Ahora se abre una vida eterna que comienza en esta historia, comienza en esta peregrinación, pero se abre a lo infinito, a lo definitivo. Continúa. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Bueno, y acá da el objetivo de toda la encarnación de Jesús y de todo el plan de Dios por Israel y también por la humanidad. Si Dios envía a su Hijo, no es para que el Hijo venga a castigar, a imponer, a mandonear, sino a entregarse. Entregarse en el doble sentido, de entregar la propia vida y muriendo en la cruz, y haciendo eso, entregar vida, para que la vida de los hombres tenga sentido ahora en la historia y un horizonte de sentido, de eternidad. Dios envió al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por medio de él. La idea de Dios no es condenarnos, el proyecto de Dios es salvarnos. Las cosas que hace Dios es para salvarnos, pero se introduce una paradoja. Las paradojas son continuas en la escritura y Juan es muy amigo de ellas, y es el hecho de que si Dios se reveló completamente y se entregó completamente en su Hijo Jesús, ahora quien desprecia ese signo se condena a sí mismo, porque no reconoce la obra de Dios, no reconoce lo que Dios hace por la humanidad. Aquellos que creen en Él no están condenados. Quienes no creen ya están condenados. Acá no se trata de la participación sociológica oficial a la Iglesia Católica, sino que se trata de el ponerlo a Jesús, el reconocerlo a Jesús, el mirarlo a Jesús como el enviado de Dios y por lo tanto ponerlo como el mediador de la salvación. Entonces, quien no lo reconoce, según esta teología que nos está ofreciendo Juan, ya está condenado. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Y esto es lo que le está pasando a Nicodemo. Nicodemo vino de noche, Nicodemo venía en su noche, venía en la oscuridad de quien no quiere dejar seguridades para tener una vida plena. Y a pesar de que demuestra apertura, sencillez, humildad, sigue en la suya. No quiere un cambio profundo, prefiere lo controlado. Este es el juicio. Entonces, todos los que hacen mal odian la luz y no se acercan a la luz para que no se vean sus acciones. Y aunque Nicodemo materialmente trata de acercarse a Jesús, de hecho se acerca a Jesús, pero eso es materialmente, porque cuando vamos siguiendo el diálogo percibimos que no termina de jugarse. Y al final del Evangelio va a aparecer nuevamente Nicodemo, pero como siempre escondidito, como no querer estar demasiado expuesto. Pero quienes hacen lo que es verdad se acercan a la luz para que pueda verse claramente que sus acciones se han hecho según Dios. Esto es algo bastante misterioso del Evangelio según San Juan, que la palabra de Jesús, el anuncio de Jesús, como nosotros fuimos hechos en Él, nosotros fuimos hechos en la palabra, eso nos lo cuenta en el primer capítulo, apenas empieza el Evangelio. Y Jesús es la palabra, Jesús es el verbo que se hizo carne. Al estar nosotros hechos en Él, según la enseñanza de Juan, cuando aparece Jesús, todos los hombres tendríamos que reconocerlo. Cuando nos encontramos con el mensaje de Cristo, todos debiéramos reconocerlo. Espero que
estas explicaciones te hagan un poco más legible este encuentro entre Nicodemo y Jesús. Dios te bendiga.